Bien, regresamos 7:34 y ya estamos vía Zoom con el consejero del Consejo de Participación Ciudadana, abogado Hernán Ulloa. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Radio Élite. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto de tenerlo aquí justamente participando. Adriana Peralta, Vanessa Robles y Boris Chonillo los saludo como siempre. Y la pregunta de cajón está en términos generales, porque vemos tanto el Consejo de Participación como la Asamblea echándose la pelotita de quién es la responsabilidad de mantener el problema de la Contraloría. Y los ciudadanos comunes y corrientes, pues no entendemos hasta dónde llega la corresponsabilidad, la determinación y la decisión de tomar para que la Contraloría estén las personas adecuadas y no se encuentre, como muchos aseguran, descabezada. Bueno, a ver, primero es importante que la ciudadanía tenga muy claro de que los problemas que han provocado esta crisis institucional en la Contraloría General del Estado no tenemos ninguna responsabilidad los consejeros de participación ciudadana. Toda esta crisis se ha dado por un entramado jurídico que lastimosamente tarde o temprano iba a morder o iba a afectar a la administración pública. Este tipo de sellos o candados que impiden en que las autoridades que ahora tenemos la oportunidad de tomar decisiones no lo podamos hacer. Y le hago este comentario porque si bien es cierto en la ley se contemplan generalidades, no se contemplan todas las variedades de la conducta del ser humano, y nosotros no estábamos en la capacidad para entender o para prever de que el día de hoy íbamos a tener un contralor preso, investigado por actos de corrupción, un defensor del pueblo preso, investigado por un posible delito sexual. Eso no se puede contemplar en la ley, pero en el análisis jurídico, valiéndonos de las normas supletorias a la ley principal, podíamos encontrar una salida a este vacío. ¿Qué fue lo que ocurrió? La señora presidenta del Consejo hizo una consulta al procurador para quitarse las dudas si teníamos o no esas facultades, y el procurador responde indicando de que no existe norma que ampare al Consejo de Participación Ciudadana para el encargo de la Contraloría. Y con eso, chao Consejo de Participación. La ciudadanía debe entender de que el pronunciamiento del señor Procurador General del Estado es vinculante para nuestras actividades. Nosotros no podemos apartarnos en lo absoluto de lo que diga el señor procurador, por más que sea nuestra visión diferente. Si él dice no pueden hacer esto, no lo podemos hacer. Y no es que el Consejo de Participación mandó la bolita a la Asamblea, como lastimosamente es la percepción ciudadana, sino que le pedimos a la Asamblea que interprete la norma. Abogado, discúlpeme si me permite, si quisiera hacer una puntualización acá. No solo ha sido la percepción ciudadana, disculpe, sino también que ahora los legisladores, pues ellos mismos dijeron que les dejen de lanzar la pelotita y que ustedes, los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, consulten con la Corte Constitucional para resolver esta crisis que se vive en la Contraloría General del Estado. Sería muy bueno que de alguna forma se difunda el debate furtivo que tuvimos con los asambleístas dentro de la Comisión de Participación Ciudadana, donde yo diría que dentro de un inicio en el cual hubo muchas quejas, digámoslo así, al accionar el Consejo de Participación Ciudadana, luego de exponer la situación real del Consejo de Participación, el asunto fue cambiando. Ya no éramos, digamos, el equipo que se quitaba de encima el problema y le mandaba a la Asamblea, sino éramos básicamente las personas que habíamos abierto el espectro, ¿no?, de información para la Asamblea Nacional, indicándoles esto es lo que está pasando. ¿Cómo nosotros podemos apartarnos? Sí, nosotros queremos hacer esto, pero este informe existe y la única manera es que la Corte Constitucional o haga un alcance, un seguimiento al dictamen interpretativo que blinda las decisiones del transitorio y nos permita de alguna norma
poder hacer el encargo directamente, porque es el máximo organismo de interpretación constitucional, o que la Asamblea Nacional del Ecuador haga una norma interpretativa al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, donde se diga textualmente de que en estos casos, un caso de ausencia definitiva o temporal, el Consejo de Participación puede encargar a una persona. Y usted ya ha visto que, por ejemplo, el asambleísta Francisco Jiménez ya ha presentado un proyecto de reforma a ese artículo específicamente. O sea, las cosas están avanzando luego de la reunión que tuvimos. No quedó claro de que no es que nos estamos lanzando la pelotita, sino que lastimosamente existió un candado que puso un freno a nuestras intenciones de buscar una solución a esta crisis. Abogado Ulloa, y con respecto a esta reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría, busca llenar 3 vacíos, ¿no? Que son el origen de la crisis. Primero, poner límites a la ausencia temporal con un máximo de 3 meses. Y segundo, dejar en claro que cuando existe cese a las funciones y en caso de ausencia definitiva ya no habrá subrogación. ¿Cuánto tiempo podría pasar para que esta reformatoria a la Ley Orgánica de Contraloría se haga efectiva por un lado, y por otro, cuánto y en qué consiste esta preparación para el concurso que, según otros entendidos nos han comentado, se extendería hasta por 8 meses? Bueno, una reforma de la ley no deja de tener un tiempo mínimo de análisis entre el proyecto, el debate, etcétera, por lo menos unos 150 días. Eso ha sido lo que los señores asambleístas nos han manifestado, y esto en el mejor de los casos. Así que esa no es una salida a la crisis, ¿correcto? La salida que yo propuse a la crisis es que podamos verificar Asamblea y Consejo de Participación Ciudadana las credenciales profesionales y éticas del contralor que se encuentra encargado actualmente. Y una vez que este señor nos garantice, luego de esta revisión, de que no tiene hilos conductores con partidos políticos, no tiene hilos conductores con poderes económicos, y su perfil es el idóneo para ocupar ese espacio, pues nosotros de alguna forma con nuestra decisión legitimamos de que él permanezca durante el tiempo que nosotros nos tome hacer este concurso. Ahora, respecto a su pregunta, Vanessa, nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos. Antes de que pase esta problemática, y por un tema de prevenir de que a marzo del 2022 no tengamos un Contralor General del Estado a quien posesionar, porque ese es el periodo al cual estaba encargado el doctor Pablo Celi. Nosotros ya iniciamos hace 2-3 meses atrás el procedimiento previo para poder iniciar con el concurso, que efectivamente tomará unos 6 meses. Ojalá podamos reducir los tiempos, pero bueno, existen términos dentro del mismo reglamento que se deben cumplir. En todo caso, hemos avanzado, el proyecto se encuentra en manos de la ciudadanía para socializarse, y ojalá este fin de semana o el lunes máximo podamos tener una sesión extraordinaria donde tratemos este tema específicamente y aprobemos ya el inicio del concurso de méritos de oposición. Doctor, Abogado Ulloa, antes de concluir con la idea, Boris, entonces, son 8 meses más o menos que se extienden la preparación de este concurso. Digamos que 150 días de manera tentativa para que se apruebe o no esta reformatoria. ¿Qué pasa mientras tanto? ¿El señor Carlos Refrío va a seguir al frente de la institución o se da paso a esta tercera propuesta que usted hizo, que se investigue si es que su perfil es afín para ocupar este cargo, pese a que fue designado por Pablo Celi, ¿no? Bueno, hay un problema en lo moral, indudablemente. No es bien visto que una persona sea designada desde un centro de privación de la libertad, pero ante la crisis que está pasando el país, no podemos dejar de desconocer que la fórmula más rápida para solucionar este problema no es pedir consultas ni hacer interpretaciones de la ley. Por eso yo dejé esta tercera vía, que caló muy bien en los asambleístas, y básicamente estamos trabajando de manera interinstitucional para tratar de revisar este perfil y que esté en este encargo hasta el momento que podamos designar al definitivo. Doctor, es que del ahogado del sombrero, y ustedes están recurriendo a este mecanismo de tenerlo, bueno, ya está sentado, revisémoslo, pero esto le ha dado paso para que vuelva a tomarse en consideración que en una consulta popular el Ejecutivo, con este propósito de
de alargar los tiempos de la Contraloría, agonizante la situación en la Contraloría, el Ejecutivo proponga la disolución del Consejo de Participación Ciudadana a través de la consulta. Entonces, esto lo que podría estar es alimentando a la desinformación o a la información que pretende comerse al Consejo de Participación. Mire, yo estoy totalmente convencido de que el Ejecutivo o en el Ejecutivo no está ese proyecto en el inmediato o mediano plazo. Porque el Ejecutivo lo que está preocupado en este momento, y vemos que lo está haciendo con mucha eficiencia, es en la vacunación de la ciudadanía. ¿Y por qué en la vacunación de la ciudadanía? Porque si los ciudadanos se encuentran enfermos o se encuentran recluidos dentro de sus domicilios, no va a existir plan económico que pueda sacar adelante al país. No va a poderse implementar ningún plan económico que funcione. Entonces, primero vacunar a la ciudadanía, luego lo que se venga. Y yo entiendo perfectamente que en estos temas el Ejecutivo ha sido muy tinoso en no dar opiniones al respecto, por el respeto que sienten a la independencia de las instituciones. Tampoco he escuchado que algún funcionario se haya expresado mal sobre el Consejo de Participación Ciudadana, porque realmente no existe en lo jurídico ni en lo moral ninguna situación que haga pensar de que desde nosotros se está generando un boicot al proceso de la Contraloría General del Estado. Este proceso más bien nosotros lo hemos adelantado a la agenda que se tenía prevista, justamente como dice Vanessa, porque esto de aquí no conocemos qué tiempo puede tomar, pero por la experiencia son de 6 a 8 meses. La idea es que a marzo del 2022 la Asamblea tenga una persona a quien posesionar como Contralor General del Estado, y eso lo vamos a lograr. Doctor, solamente para concluir esta idea, porque da vueltas, tal vez no lo escuchó en el Ejecutivo, pero en la Asamblea Nacional se lamen las manos porque quieren el poder de determinar justamente a las autoridades en la Contraloría. Quieren regresar el poder de la Asamblea sobre poner autoridades. Y esto no es cualquier cosa, esto es poder político. Entonces, eliminando al Consejo de Participación Ciudadana, ellos regresan con ese poder para poder manejar políticamente a las autoridades. Usted lo sabe. Mire, aquí hay algo importante que la gente debe conocer, que para poder eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, según el pronunciamiento que hace la Corte Constitucional, no es por una consulta popular, sino se lo hace por el mecanismo de la reforma parcial a la Constitución. ¿Y qué incluye este mecanismo? El análisis de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Usted sabe que esto ya no pasó, pero puede hacerse nuevamente. Hacer un proyecto justamente de enmienda, de reforma a la Constitución, de reforma parcial, que tiene que ser debatido ante la Asamblea Nacional del Ecuador, y luego la Asamblea dar el visto bueno. Pero luego de ese debate, tiene que pasar a referéndum reformatorio, como una especie de consulta, pero se llama referéndum reformatorio de la Constitución. Y ahí el pueblo ecuatoriano debe pronunciarse. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Silenciosamente, con la ola de comentarios de desprestigio del Consejo de Participación Ciudadana, pero nosotros cumpliendo con nuestras funciones estamos trabajando en el territorio, en contacto con la gente, siendo parte de su interés por participar en las actividades de control de la administración pública a través de las veedurías, a través de los observatorios, a través de los diferentes mecanismos de control social que contempla la ley y la Constitución. Entonces estamos haciendo nuestro trabajo muy bien, quizás de manera silenciosa, porque lastimosamente solamente las cosas malas salen a través de los micrófonos de diferentes medios. No digo de aquí, este ha sido prácticamente mi casa desde que yo he estado como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Tengo el mejor de los conceptos de este medio de comunicación, de las personas que componen este espacio informativo, pero lastimosamente no es la temática en todos lados, ¿no? Y ustedes han hecho una crítica constructiva alrededor de ciertas cuestiones que se manejan justamente con sus colegas, lo cual es muy sano y le hace bien al país. Pero básicamente ese es el problema que tenemos nosotros. No existe la difusión de las cosas positivas que hay en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo estoy completamente seguro que una vez que culminemos este concurso, en el cual yo me voy a preocupar de revisar hasta los huesos a cada uno de los postulantes, y de una vez advierto, cuidado, señores postulantes, se van a atrever a presentar documentación con falsedad ideológica o falsedad material. Explico un poquito mejor.
Cuidado vayan a decir que tienen una discapacidad y en la práctica no la tienen y van a meter su carnet para puntuar. Cuidado, van a hacer una firma donde no es, vayan a cambiar una fecha, vayan a poner que estudiaron en un sitio donde no estudiaron, porque eso se llama falsificación ideológica o material de documentos públicos y privados. Y si nosotros descubrimos al interior que existe algo así en la postulación de alguien, se va directo a la fiscalía para que se investigue. No vamos a permitir que se ofenda a la ciudadanía con este tipo de actividades y que mucho menos se trate de burlar el Consejo de Participación Ciudadana. Como debe ser. Muchísimas gracias abogado, por haber estado Ulloa. acá. Gracias. Y por sus aclaraciones también, doctor Ulloa. Muchas Siempre gracias. bienvenido. Adriana, Vanessa, Boris, gracias. Estoy a sus órdenes siempre.